Es el momento del repaso de la jornada 19-21 en el grupo 4. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Íñigo López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar de vuelta aquí. De vuelta. Bueno, nos toca hacer repaso de la jornada 19. Jornada 21 del grupo 4. Vamos a ver qué nos ha deparado porque hay un par de sorpresitas de algún grupito. Así que si te parece vamos a comenzar con el grupo 1, comenzando por los resultados. Real Oviedo 1, Racing 1. Avilés 0, Sporting 3. Arosa 3, Pontevedra 0. Atlético Montañeros 4, Covadonga 0. Gimnástica 2, Choco 2. Mansander 1, Beriña 0. Valmiñor 0, Celta 4. Y Compostela 1, Deportivo de La Coruña 2. Bueno, pues vemos ahí un poco las goleadas la goleada del Celta, el empate del Oviedo, que justo es el primer partido, si te parece, comenzamos hablando de él. Un Oviedo que se quedó la jornada pasada pues sin viajar a Vigo para disputar su encuentro con el Celta, pero igualmente esta jornada le ha tocado otro de los cocos. En el partido, pues bueno, se adelantaron los asturianos por medio de Jaime Coballes en el minuto 36 y no sería hasta la segunda mitad donde los cántabros pondrían el definitivo 1-1 con un tanto del central Arturo Arribas en propia puerta en el 71. Empate que no sirve mucho a ninguno de los dos equipos que estaban ahí luchando entre el cuarto y quinto puesto. Un Racing que bueno, se le escapa un poquito quizás ese Sporting de Gijón. Sí que es verdad que están un poco por así decirlo separados esos 4 primeros puestos de esos del 5 para abajo, pero bueno, es un resultado que tampoco favorece mucho a ninguno de los dos. Sí, al final un reparto de puntos en un duelo pues más o menos directo al final, porque bueno, pues en esa lucha por estar en esa zona noble de la tabla, y bueno, pues al final un reparto de puntos para el Oviedo. Que bueno, ve como el Racing pues bueno, se mantiene un poco en esa escapada, ¿no? que tiene sobre ellos. Continuamos con el Avilés. Con el Avilés el partido del Avilés Sporting. El Sporting bueno, buscaba un poco redimirse después de su derrota la anterior jornada, mientras que el Avilés bueno, pues sueña un poco con volver a puntuar esta PT3. Como ya hizo en la jornada 17. Así, bueno, pues escapar un poco de ese puesto de colista que pues no termina de separarse, ¿no? De desligarse. En la primera parte, pues no tuvimos goles, lo que bueno, pues podía dar a la segunda Real Avilés pues para resolver el partido pues en casa. Pero ni Collado tenía otros planes, hizo el 0-1 para los rojiblancos en el 58 y Yago Meana pues amplió esa ventaja en el marcador en el 66, siendo Daniel Rodríguez el que bueno, pues sentenciaba un poco el partido con ese definitivo 0-3 en el 74, que bueno, pues daba la victoria al Sporting, un Sporting que al final bueno, pues está cómodo, ¿no? en esa zona de la tabla como tercero. Sí, bueno, al final un resultado que a priori por fijándose en la tabla pues un poco esperable. Sí que es verdad que le costó un poco carburar ese Sporting, que tuvo que esperar hasta esa segunda parte para poder demostrar por qué están terceros. Y un Real Avilés que bueno, está ahí como último en la clasificación. Le tocó uno de los cocos y bueno, es lo que hay. Seguimos con un derbi en esta jornada del grupo 1. El Arosa recibió al Pontevedra y bueno, los visitantes llegaron al partido como equipo que cerraba la zona media de la tabla, mientras que el Arosa llegaba pues como un equipo en la zona media de la tabla y asentado. A los 2 minutos ya Seijo adelantó a su equipo fruto de un córner, y ya en el Ecuador de la segunda parte y tras un rechace el propio Seijo volvió a anotar para su equipo poniendo el 2-1 poniendo el 2-1 para los locales en la primera parte. Ya en la segunda el propio Seijo provocó un penalti y también fue él mismo el quien se encargó de materializarlo para pues así llegar a su particular hat-trick. Una Rosa que bueno, se acerca a los 7 primeros puestos de la clasificación, mientras que el Pontevedra pues se sigue manteniendo como 12º, pero sí que es verdad que a un puntito de ventaja de esa zona de descenso, con un Gimnástica que como se despiste el Pontevedra pues puede meterse en esa zona de descenso. Sí, al final un encuentro entre un equipo, la Rosa, pues un equipo en una posición cómoda, y el Pontevedra que bueno, pues está intentando pues desligarse un poco de esa zona del descenso, que bueno, pues parece que le persigue, ¿no? Que está un poco ahí que no termina de
El Montañeros, con la flechita para arriba, pues viniendo de una victoria, recibía a un Covadonga que está pues en horas bajas. Al final, pues a la media hora del encuentro, Nico Mosquera adelantaba a los locales con ese 1-0. Y a los pocos minutos, en una jugada pues un poco confusa, ¿no? de la que bueno, pues hubo varias quejas de jugadores del Cova. Chenchu Suárez aprovechaba y ponía el 2-0. Ya en la segunda mitad, Nico Mosquera, pues bueno, firmaba otro tanto en el 58 y antes de salir ovacionado, anotó, pues bueno, lo que significó su hat-trick en el 79, convirtiéndose, bueno, pues en el MVP de este partido, en este caso de la jornada 1. Sí, bueno, un duelo entre dos rivales directos en esa zona quizás media baja de la tabla, un Montañeros que al final pues le mete un 4-0 bastante contundente al Covadonga, lo que pues al final le sirve mucho sobre todo para poder meterse en esa zona de equipos que están un poco asentados en esa zona media de la tabla, perdona. Y bueno, Covadonga que al final pues no pudo con el Montañeros. Sí, al final un poco para alejarse el Montañeros también un poco, resarcirse un poco de los fantasmas esos de las pasadas jornadas y bueno, pues alejarse un poquito de esa zona roja, ¿no? Eso es. Continuamos con el partido entre el Gimnástica y el Choco, un partido de la zona baja de la tabla, y era un duelo directo para sumar 3 puntos y para salir un poco quizás de esa zona de descenso. Se adelantaban los visitantes, con un gol de Unai Rodríguez en el 11 y ampliaban ya la ventaja con un gol en propia puerta de Mateo Fernández en el 22. 2-0 en la primera parte, para que en la segunda parte los cántabros pues tiraron de oficio en la casa y Mohamed puso recortó distancias con el 1-2 en el 58 y Helio, que salió en la segunda parte, puso el empate en el 70 y dejó el reparto de puntos que no satisface a ninguno sale de la zona de descenso, pero sí que es verdad pues que ese Gimnástica está quizás más cerca que el Choco de esa salvación. Sí, al final un duelo directísimo en esa lucha por la permanencia, pero que en el grupo 1, como vamos a ver ahora más adelante, cuando hagamos el repaso un poco de clasificaciones, sí que es verdad que pues está todo súper apretado en la zona baja. Básicamente una victoria, un punto, prácticamente te saca de estar en el descenso. El Beriña venía de ganar en este caso al Compostela la jornada anterior, toda una declaración un poco de intenciones para salir de esa zona roja de la que hablamos, pero pues el conjunto rojillo pues llegaba totalmente enchufado, ¿no? Y con ganas un poco de asaltar un poco ese quinto puesto, después de ganar a todo un Sporting de Gijón que pues a domicilio pues consiguió la victoria. El partido, pues se decidió por la mínima prácticamente, con el tanto del centrocampista Mario Rincón en el 18 y pues daba la victoria al Van Sander, que está un poco a esas vistas, ¿no? De intentar asaltar un poco esa zona noble, ¿no? Sí, eso es, está ahí metido en el sexto puesto, un poco empatado a puntos con el Real Oviedo, quizás en ese anterior escalón hacia los 4 primeros puestos, con esa diferencia evidente de puntos. Y bueno, un Beriña que al final pues está en la zona de descenso. Sí que es verdad que pudieron llegar a rescatar ese empate, ya que llevaron con el 1-0 desde prácticamente los primeros 20 minutos, pero bueno, también un resultado quizás esperable en función de la tabla. Seguimos con un Valmiñor que llegaba después de un gran resultado a domicilio ante el Covadonga, que recibía un Celta que en la jornada anterior no pudo disputar su encuentro, como ya hemos comentado. Junio Bandama abrió el marcador en la segunda mitad desde los 11 metros en el minuto 55 y el defensa Rodrigo Zambrana pondría el 2-0 en el 68. Ya cuando parecía que esto se iba a quedar así, los revulsivos celestes Ángel Dávila y Cristian Roberto Carro pues pusieron el 0-3 y 4-0 definitivo correspondiente para un Celta que está ahí arriba. Que está ahí arriba luchando el liderato con un Depor. Ninguno deja que el otro equipo se vaya un poco. Al final un poco esta liga un poco pasa como en el 5, ¿no? Que también tenemos sorpresa esta jornada. Al final un poco es cuestión solamente de esperar un poco, parece, el tropezón del rival, ¿no? Y aprovechando un poco el tropezón, pues seguir, ¿no? Hacerte con el liderato. Al final, pues un Valmiñor que está viviendo también un poco de las rentas, un poco de esa primera vuelta, que pues le ha ido bastante bien y pues está ahí en esa zona cómoda a mitad de tabla que no le genera ningún mal, y pues al final enfrentarse a uno de los cocos, ¿no? del grupo, pues es lo que tiene, ¿no? Que al final es difícil, es complicado el duelo.
El otro de los cocos, el Depor, bueno, viene del tropiezo de la Copa. Es verdad que, bueno, cayó eliminado ante el Athletic Club, pero dando pues una grandísima imagen y con una muy buena dinámica en Liga, mientras que, bueno, pues el Compostela pues perdió la jornada anterior y, bueno, pues con el que era pues prácticamente el colista. Nos tuvimos que ir casi a la hora de partido, al minuto 60, para ver tanto, bueno, la obra de Diapanda en el 57. Y aquí es donde, bueno, pues ponemos el valor un poco en la importancia de los técnicos. De pues Marcos Fernández entró desde el banquillo para el Compostela, consiguió empatar el encuentro en el 83, y cuando parecía que el Depor pues se podía dejar aquí algún punto y podía ser el tropezón que espera el Celta, Iker Fernández, bueno, pues tuvo ese revulsivo e hizo el 1-2 definitivo pues para dar la victoria al actual líder del grupo 1, que sigue líder. Sí, bueno, un partido que casi se le escapa quizás esos 3 puntos al D, porque no se podía permitir este tropiezo. Si te parece, revisamos la clasificación, pero están muy juntitos. Tenemos al Depor como líder de la clasificación con 49 puntos, con el Celta que le sigue con 48 puntos. Luego como tercero ya tenemos al Sporting con 39 puntos y al Racing con 35 como cuarto. Abren esa zona media de la tabla el Real Oviedo y el Van Sander con 29 puntos empatados, seguidos del Valmiñor con 26, Arosa con 25, Compostela empatado con el Atlético Montañeros a 21 puntos, seguido del Covadonga, y el Pontevedra, que con 17 puntos es el que cierra la permanencia en el grupo 1. En la zona de descenso la abre el Gimnástica con 16 puntos. Como decimocuarto tenemos al Choco y un punto por debajo tenemos al Beriña, empatado a puntos con el Real Avilés. Aquí pues lo que decíamos, todo muy apretadito en esta zona baja de la tabla, que bueno, pues prácticamente con una victoria pues casi te pones fuera, ¿no? Sí, bueno, al final 4 puntos lo que separa el último clasificado de puestos de salvación, como ya ha comentado Alex, una zona baja que está muy apretada, la verdad. Cualquiera puede salvarse del descenso, así que ya veremos en las futuras jornadas cómo evoluciona. Y nos toca hacer el repaso del grupo 2, de ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra, y para ello pues ya tenemos por aquí los resultados para que podamos compartirlos con vosotros. Comienza Sociedad Deportiva Eibar 0, Real Sociedad 3. Santutxu 2, Baskonia 1. Anticuco 4, Ardoy 0. Osasuna 2, Valvanera 1. Logroñés 4, San Juan 1. Chantrea 1, Athletic 1. Arenas 0, Aurrera Vitoria 1. Deportivo Alavés 3, Danok Bat 1. Bueno, pues ahí estaban los resultados. Es verdad que, bueno, pues algún tropezón, en este caso del líder, del Athletic Club. Bueno, pues ahí, esa victoria también del Santutxu sobre el Baskonia, que es uno de los grandes, bueno, prácticamente la revelación un poco del grupo 2 esta temporada. Vamos a arrancar, si te parece. Arrancamos con ese Eibar Real Sociedad, victoria contundente de los Churiurdin en Eibar, que bueno, pues se acerca a los puestos de descenso. En este caso, los visitantes se fueron al descanso con 0-2, con los goles de Onay y Ollán, y en la segunda parte, bueno, pues era Nayer el que, bueno, pues marcó el definitivo y tercer gol. Los de Lander Iza, bueno, pues se acercan un poquito más a esos puestos de arriba, a esos puestos de líderes, y consiguen una importante victoria tras perder, bueno, pues en la jornada anterior. Sí, bueno, al final una Real Sociedad que se está descolgando quizás de esos primeros puestos y necesita volver a esa dinámica de los primeros puestos, y bueno, al final era un partido en el que estaban obligados a ganar y así lo han hecho, un 3-0 contundente ante un Eibar que bueno, sí que es verdad que está en quizás una situación que no era de esperar. Está preocupado el Eibar. Aunque es verdad que hay cierta diferencia en la tabla con los puntos, pero está un poco rozando un poco ahí Sí, está ahí a puntito de la zona de descenso. Si te parece, seguimos con el segundo partido de la jornada, una victoria importantísima del Santutxu ante el segundo en la clasificación. El equipo local se adelantó apenas en el minuto 2 con gol de Aimar Oliveros, y el Baskonia pues buscó el empate, pero en el 28 se quedó con un jugador menos por la expulsión de Daniel Martínez por doble tarjeta amarilla. Ya en la segunda parte, otro gol de Aimar Oliveros puso distancia en el marcador, pero el Baskonia recortó distancias con gol de Pablo Rodríguez en el 67, pero no pudieron hacer eficaz la remontada. Un Santutxu que se llena de moral con una victoria para que los aleja un poco de la zona de descenso, además contra el segundo clasificado. Por su parte, pues un Baskonia que se aleja quizás
un poco de esas opciones de ganar la liga. Sí, al final, bueno, es verdad que con este tropezón, pues, el Baskonia, bueno, la verdad que lo está haciendo muy bien durante la temporada. Es verdad que pues, el tropezón pues, se queda más lejos del líder, pero es verdad que el Santuchu, bueno, pues aunque ya estaba fuera del descenso en la jornada anterior, pues sí que ahora con esta victoria, que probablemente pues, sus rivales directos no van a tener a priori, pues al final, bueno, pues se aleja un poco de esa zona roja, que bueno, pues al final ni tan mal, ¿no? Lluvia de goles, esta vez en San Sebastián, en una pues cómoda victoria del Antiguoco Quirol, que bueno, pues que en el descanso pues ya ganaba por 3-0, con los goles de Knight, Markel Uranga y Martino Talora. En la segunda parte, Enaitz firmó su doblete, el definitivo 4-0, y esta victoria, bueno, pues coloca un poco a los locales en una posición, al Antiguoco, muy cómoda en la clasificación. Sí, la verdad, están ahí en el décimo puesto, a 9 puntos de la zona de descenso. Y que es verdad que esta victoria pues le da un poco de aire y le hace un poco mantenerse en esa zona media de la tabla, con posibilidades también a ascender a esos primeros 9 puestos. Así que una victoria contundente. Y además que conlleva un poco el hundimiento un poco más del Ardoy, que bueno, pues sigue penúltimo, y que bueno, pues no quedan muchas jornadas, quedan 33 puntos en juego, y es uno junto con el Valvanera, pues son dos de los equipos que si no reaccionan más pronto que tarde, pues prácticamente en un par de jornadas yo creo que van a estar prácticamente... Pasa un poco como en el grupo 4, los dos últimos que están muy descolgados. Seguimos con la victoria sufrida de los Osasuna ante el colista en un partido que empezó pues perdiendo desde el minuto 10 gracias al gol de Javier Campos. El equipo local supo reaccionar a tiempo y empató el encuentro antes del descanso con gol de Javier Martínez. Y ya en la segunda parte, pues Ander Alonso de penalti marcó el definitivo 2-1. Los Osasuna aprovecha la derrota del Baskonia y se sitúa tan solo a un puntito, mientras que el Valvanera pues sigue siendo colista y ya se sitúa a 18 puntos de la salvación que la marca la Sociedad Deportiva Eibar. Sí, además ha saltado el Osasuna un poco el liderato, y parece que va un poco en busca de... Es verdad que está a 10 puntos del líder, del Athletic Club, pero bueno, parece que va como por buen camino, ¿no? Sí. Continuamos con la victoria contundente del Logroñés, esta vez ante el San Juan, en un partido bueno, pues de la zona media alta de la clasificación. El conjunto local se adelantó en el marcador con un gol de Adrián en el minuto 26, y más tarde Ayeco marcó el segundo en el 50. El San Juan, bueno, pues lo intentó justo antes del descanso, intentando acortar ya distancias, pero en la segunda parte, bueno, pues los goles de Daniel Martínez y de Jens Hugo hicieron el definitivo 4-1, donde, bueno, pues el Logroñés es verdad que suma estos 3 puntos muy importantes, se acerca más a los puestos de la cabecera de la tabla, y bueno, con un próximo partido donde se enfrentará a domicilio a su principal perseguidor, el Narodback Club, que bueno, pues veremos a ver un poco qué dispendia ese partido. El San Juan, por su parte, pues se los verá con el Eibar. Sí, bueno, al final era un duelo directo en esa zona media de la tabla. Un Logroñés que con esta victoria se acerca cada vez más hasta tan solo un puntito del San Juan, y al final, pues bueno, victoria contundente del Logroñés, que se acerca a esos puestos de arriba de la tabla, justo persiguiendo al San Juan. Así que veremos cómo evoluciona esa zona media alta de la tabla en las siguientes jornadas. Seguimos con el tropiezo del líder, precisamente, ante el Chantrea en Pamplona, en un partido que tuvo todos los goles en la primera parte. El equipo local se adelantó en el marcador en el 26 con gol de Ollán Saratea, y 7 minutos después el Athletic consiguió el empate con gol de Goitz. Durante la segunda parte, pues Suar Berasategui tuvo que ser trasladado al centro de salud por un golpe en el hombro tras una acción donde tuvo que ser sustituido, y el Athletic acorta su distancia a 9 puntos con el segundo clasificado, antes de recibir a los Osasuna en la siguiente jornada, un partido quizás complicado, ¿no? El Chantrea consigue un valioso punto y se sitúa a 4 puntos de la salvación, teniendo como próximo rival el Antiguoco. Sí, al final, bueno, pues es de tropezón Athletic Club, que bueno, no le afecta prácticamente para nada, quizá pues sea más una victoria, un punto sumado para la Chantrea, que al final, bueno, pues todavía no sale del descenso, pero es un punto que vale oro, que vale su peso en oro, eso es. Y bueno, veremos a ver cómo evoluciona un poco la próxima jornada. Seguimos con la derrota en casa, esta vez del Arenas Club ante la Obrera Vitoria, bueno, pues con un gol de Neco Martínez
en el minuto 29. Partido disputado que coloca al Arenas a 5 puntos de la salvación. El Aurrera Vitoria amplía su ventaja con esta victoria. Amplia su ventaja y ya está a 10 puntos de diferencia con el descenso para pues mantener la categoría de cara a la jornada que viene. Perdón, a la temporada que viene. El Arenas, bueno, pues ya prepara el importantísimo próximo partido frente al Valvanera, que es el colista. Y la Aurrera Vitoria, bueno, pues tendrá que medirse al Santucho, que viene de una muy buena sensación. Sí, bueno, un Arenas que quizás una victoria en este partido le hubiese acercado bastante a esa zona de salvación, pero sí que es verdad que le tocaba enfrentarse a una Aurrera Vitoria que al final es un equipo que está consolidado en esa zona media de la tabla, que está bastante apretada, y bueno, al final el Arenas no pudo llevarse la victoria ante una Aurrera Vitoria. Veremos lo que depara en la siguiente jornada, pero no tiene una situación complicada, digamos, para conseguir esa salvación. Y ya terminamos con el último partido de la jornada, una gran victoria del Alavés ante un Danok Bat para dar el salto en la clasificación. El partido se fue al descanso con 2-0, con goles de Ugaich y Luis García, y durante la segunda mitad pues el Danok Bat recortó distancias en el marcador gracias al gol de Aimar Gómez. Sus opciones de remontada pues se vieron frustradas al final con el definitivo gol de Aitor Orquiñena en los minutos finales, y al final el Alavés pues supera a su rival en la clasificación y se sitúa muy cerca de los puestos de arriba. La próxima jornada pues tendrá la oportunidad de acercarse todavía más en la visita a su segundo clasificado, el Baskonia, y el Danok Bat por su parte pues tendrá otro disputado encuentro en su casa ante el Logroñés. Sí, al final, bueno, pues un duelo directísimo, ha estado lleno de duelos directos esta jornada en el grupo 2, en el que, bueno, pues se lo lleva el Alavés, en este caso por ese resultado, y bueno, pues al final podía pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que al final es un partido en el que bueno, podía haber pasado cualquier cosa, y en este caso pues es el Deportivo Alavés el que se lleva un poco esos 3 puntos. Pasamos a ver la clasificación de este grupo 2, de este grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra, y bueno, pues como decíamos, tenemos al Athletic Club líder con 47 puntos, seguido del Baskonia con 38, y el Osasuna, que ya sí le pisa los talones, con 37, muy cerquita. También la Real Sociedad como cuarto clasificado con 33 puntos, que son, bueno, pues lo que cierran esa zona media, esa zona alta, zona noble de la tabla. Sí, tenemos como quinto clasificado al Deportivo Alavés con 32 puntos, empatado a puntos con el San Juan. Como séptimo tenemos al Logroñés, Danok Bat, que está octavo clasificado, el Aurrera Vitoria con 28 puntos como noveno. En décimo lugar tenemos al Antiguoco, décimo primero al Santucho con 24 puntos, y cerrando esa zona de salvación de la tabla tenemos al Eibar con 22 puntos. Quien abre la zona de descenso es la Chantrea con 18 puntos, seguido del Arenas con 17, y luego ya un poquito más descolgados Ardoy y Valvanera con 6 y 4 puntos respectivamente, como farolillos rojos desde el grupo 2. Y seguimos con este DH3. Si te parece, revisamos un poco los resultados, comenzando por ese Huesca 2, Atlético Baleares 1. Badalona 1, Racing Zaragoza 0. Santo Domingo Juventud 0, Español 4. Zaragoza 2, Nastic 1. Girona 1, Mallorca 3. San Francisco 0, Manresa 3. Mercantil 1, Cornellá 2. Y para finalizar, la sorpresa de la jornada, DAM 2, Barça 2. Pues comenzamos con los partidos, en este caso el Huesca Atlético Baleares, una remontada de gran valía para el Huesca que le permite alcanzar los 23 puntos y ese camino hacia la salvación. Blanco con un tiro ajustado batió a Zagra y marcó el primero para el Atlético Baleares en el minuto 18. En el último minuto añadido en la primera parte pues se produjo un rechazo en la frontal del área y desde ahí Badía colocó el empate para el Huesca. El Baleares salió mandando en la segunda mitad con posiciones largas, y en los últimos minutos pues el partido quizás se volvió un poco loco, y en un espectacular centro de Fontana al corazón del área en el minuto 87 pues Roche aprovecharía para marcar el gol y darle esa victoria ostense en los últimos minutos del partido. Sí, victoria por la mínima del Huesca, que bueno, pues un poco se la jugaba, ¿no?, en ese partido con el Atlético Baleares, y que bueno, finalmente pues casi por los pelos, ¿no?, se lleva esa victoria, esos 3 puntos.
Continuamos, el Racing Zaragoza fue el que cayó derrotado por la mínima, esta vez en Badalona, que bueno, pues que ocupa también posiciones de descenso. En el 60 el Badalona pues cazó una buena transición que culminó Didac para poner el primer tanto del partido, que sería pues prácticamente sería el único. Con el resultado en contra, el Racing pues adelantó líneas, presionó un poco más, finalmente pues los locales aguantaron el resultado, acabaron llevándose los 3 puntos y bueno, pues un Badalona que iguala en puntos esta jornada al Racing Zaragoza, con el cual habrás ganado pues después de haberse impuesto tanto en la ida como en la vuelta. Y bueno, punto positivo, una gran victoria para el Badalona en todos los sentidos, porque bueno, no le saca del descenso, pero sí que le acerca un poquito más a la salvación. Sí, al final era un duelo directo en esa zona roja de la tabla. 3 puntos muy valiosos para el Badalona, que se queda tan solo a 4 puntos de la salvación, que la marca el propio Mercantil, y un Racing de Zaragoza que al final pues ve como un equipo que está en zona roja pues al final le quita 3 puntos en un duelo directo y le empata con esas posibilidades para poder llegar a la salvación. Continuamos con la goleada del Español en Zaragoza para recortar 2 puntos al Barça. En el 33, Estianca pues remató a la red un balón desde el segundo palo para poner el primero. Y ya en la segunda parte, 2 goles rápidos y consecutivos pues sentenciaron al Santo Domingo. En el 51, Aarón no perdona un mano a mano para poner el segundo, y 4 minutos después, Torondel pues metió un pase entre líneas a Estianca, que definió con calidad y marcó el tercero. Finalmente, ya en el 79, Alejandro se sacó un latigazo imparable para marcar el cuarto y definitivo gol. Y pues con esta derrota los naranjas pues siguen colistas con 6 puntos y un Español que se acerca a los líderes. Sí, al final un Español que bueno, pues abusa un poco del colista, ¿no? Con este 0-4. Y bueno, pues al final es verdad que persigue esa estela del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que intentando, pues bueno, esperar un poco ese desgaste quizá de Copa del Rey, de Youth League, ¿no? A ver si pues en una de esas pues el Barça puede pinchar y pueden ellos asaltar, digamos, ese liderato el liderato de la DH3. Continuamos con la victoria del Real Zaragoza, quinto en la clasificación, esta vez frente al Nastic, que sexto, un duelo directo donde los de Javier Garcés pues llegaban al encuentro con la resaca un poco copera tras el partido jugado el miércoles en octavos de Copa del Rey contra el Villarreal. Tras una primera parte sin goles, se adelantaron los maños en un saque de esquina en el minuto 55, donde Francés pues cabeceó un balón y lo coló al fondo de la red. En el 64 era Cantero el que marcó un golazo desde fuera del área para poner el 2-0, y finalmente el Nastic pues recortó distancias con ese gol del honor 5 minutos después con un gol de Beamud en posible fuera de juego, pero bueno, que en cualquier caso subió al marcador. Sí, al final también era un duelo directo en la clasificación, quizás con una diferencia de puntos bastante amplia, ya que el Zaragoza se coloca como quinto con 9 puntos de ventaja sobre el propio Nastic de Tarragona. Un Real Zaragoza que al final no deja de apretar esa zona alta de la tabla y se ha acercado cada vez más del Adam, a que aprovecha un poco quizás no sé si pinchazo o buen resultado ante el Barcelona, que ahora lo comentaremos, pero al final un resultado muy favorable para el Zaragoza, que también pues amplía distancias respecto a esa zona media de la tabla. Sí, al final yo creo que aprovechan un poco esta jornada del Zaragoza con la victoria, pues también un poco el tropezón un poco del Adam con el Barça. Al final es tropezón de los dos, pero bueno, es verdad que pues con respecto al Barça pues está muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues el Zaragoza pues para poder asaltar esa zona noble y bueno, pues desbancar un poco al Adam, pues yo creo que el resultado de ellos pues les viene muy bien. Seguimos con la victoria del Mallorca en Girona, que se quedaba a tan solo 6 puntos del propio líder, del Barça. El conjunto mallorquín se adelantaba a falta de 2 minutos de cumplirse la primera hora con gol de Miguel Gelabert en el 47. El propio Gelabert ya en la segunda parte marcaba el segundo gol de Mallorca en el 59, y Miguel Ángel Cuesta pues sentenció el partido con ese tercer tanto a favor del Mallorca. Y Paul Silvera pues marcó el único tanto del conjunto gironí en el 77, para que el partido concluyese con ese definitivo 1-3. Sí, victoria del Mallorca, bastante contundente al final por ese 1-3, con ese gol del Girona, que bueno, a ver, a ellos, al conjunto mallorquín, bueno, pues están en terceros en la clasificación, les va bien en la victoria.
se resarcen un poco, por decirlo de alguna manera, de esa derrota en la Copa del Rey y esa, bueno, pues de dejar de participar en la Copa esta temporada, siendo pues al final, bueno, pues el campeón actual de Copa del Rey. Pero bueno, para mí un poco de consolación, ¿no? Porque al final, bueno, es una victoria que, bueno, para reponerte un poco de la salida de la Copa y bueno, pues sin más, ¿no? Y el Girona, pues que de momento pues sigue a mitad de tabla, sin más. Continuamos con la derrota esta vez del San Francisco, que sigue, bueno, pues inmerso en su particular crisis y pues ya coquetea un poco con los puestos de descenso. Tras los pinchazos del Nastic y del Girona, los de Manresa, bueno, pues tenían la buena oportunidad para recortar puntos y así prácticamente así lo hicieron. En el 41 Albert Rubio marcó, se pusieron por delante antes del descanso y dos pinchazos del Nastic en el 62, chispazos del Nastic en el 62 y el 65 acabaron por hundir un poco más al San Francisco, que bueno, pues se queda sin sumar esta jornada en casa. Cristian Domínguez marcó el segundo gol, Albert Rubio completó su doblete para, bueno, pues acabar sentenciando ese encuentro definitivamente, donde el Nastic es el que asalta un poco la séptima posición y donde el San Francisco cae a la 11ª posición. Sí, un Nastic de Manresa que al final se coloca en esa quizás zona alta de la zona media de la tabla, que está bastante apretada. Al final una victoria ahí y un pinchazo de cualquiera de esos equipos, pues al final te acaba subiendo muchos puestos, y un San Francisco que baja hasta la 11ª posición, que coquetea quizás un poquito con esa zona roja, que todavía está lejos, pero cuidado que no vaya a ser que se despisten y acaben ahí dentro. Y bueno, al final un Manresa que va por la zona de arriba. Seguimos con la Unión Deportiva Cornellá, que consigue su 5ª victoria en los últimos 6 partidos que ha disputado. Los de Cornellá pues al final están en un estado de forma increíble, y en la primera jugada del partido ya marcaron el primer gol, obra de Marc Barrantes. El delantero del Cornellá marcó su segundo gol en el minuto 30 para poner en ventaja de 2 goles a su equipo, y antes del descanso Aber López pues no falló un penalti señalado al Mercantil, y los jugadores pues encarrilaron los vestuarios con un definitivo 1-2. En la segunda parte el Electrónico no se movió y el partido pues concluyó con victoria del Cornellá por 1-2 frente al Mercantil. Sí, y al final una victoria del Cornellá, que bueno, está en una posición cómoda de la tabla, frente al Mercantil, que bueno, pues está ahí cerrando un poco la permanencia, y que bueno, pues todavía puede acomodar su posición con la primera vuelta que hizo, pero que tienen que empezar a sumar, porque si no, pues van a tener problemas de cara a las próximas jornadas. Concluimos con el último encuentro de la jornada, este Dan-Barça, que bueno, pues es el partidazo de la jornada. Al final, empate a 2 entre ambos conjuntos, los cuales, bueno, pues los culés se adelantaron en el 19 gracias a un gol de Arnau Pradas, y 8 minutos después era Alex González para la DAM el que ponía el empate en el marcador. Los jugadores, bueno, pues se marcharon al descanso con 1-1, y la segunda parte pues estuvo bastante igualada. No fue hasta el 88 cuando Arnau Pradas volvió a marcar y para poner su doblete para la victoria del Barça, pero Iker Reche aparecía en el 90, casi sobre la bocina, para empatar el encuentro. Con este empate el Barça sigue líder, pero pierde puntos pues con respecto a su perseguidor el Español, como decíamos, y la DAM también pierde puntos con respecto al Mallorca. Sí, bueno, al final era al Zaragoza. Al final era un partido pues muy complicado para ambos conjuntos, donde cualquiera de los dos pues podría llevarse esos 3 puntitos, y al final es un empate que, bueno, al Barça no le hace mucho daño, ya que sigue como líder. Quizás sí que le hace un poco más de daño a Saddam, que se acerca cada vez más al Real Zaragoza. Si te parece, miramos la clasificación, pero al final eso era un partido muy, muy, muy complicado, en el que cualquiera de los dos podía llevarse la victoria. Tenemos al Barça como líder con 48 puntos, 2 puntos por debajo tenemos al Español. Como tercero está el Mallorca con 42 puntos, y como cuarto está la propia DAM con 39 puntos. Muy de cerca le sigue el Real Zaragoza con 36, seguido del Nastic con 27, Manresa con 26, un empate entre Cornellá y Girona, empate a 25 puntos, seguido del Huesca con 23, San Francisco con 22 y el Mercantil, que es el que cierra la permanencia, con 20 puntos. Tenemos al Badalona como equipo que abre la zona de descenso con 16 puntos, empató a puntos con el Racing Club de Zaragoza. Como 15º tenemos al Atlético Baleares, y como un poco farolillo rojo de esta
esta clasificación tenemos al Santo Domingo Juventud con 6 puntos y quizás más hundido de la cuenta en cuanto a puntos en la clasificación. Repasamos ahora la jornada, en este caso 21, en el grupo andaluz, en el grupo 4, en ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla, y arrancamos con esos resultados de la jornada. Rusadir 1, Marbella 2. Córdoba 0, San Félix 0. San Fernando 2, Maracena 3. Cañada Atlético 1, Sevilla 2. Vázquez Cultural 0, Alendín 0. Almería 2, Granada 2. Y Recreativo de Huelva 0, Cádiz 3. Calavera 3, Málaga 3. Y Sporting Atlético 1, Real Betis 0. Pues quizás una jornada un poco con sorpresas en la zona alta de la tabla, ese pinchazos del Betis, Málaga y Granada, y una Almería que tampoco consigue carburar. Sí, al final de esta jornada 21, pinchazos y tropezones en todo el mundo. Aquí hay poco. Hay poco, sí. Vale, comenzamos con el primer partido de la jornada, el partido que enfrentaba al Rusadir y al Marbella. El Marbella se impuso por 1-2 ante el Rusadir en un vibrante y tenso encuentro correspondiente a la jornada 21. Rafael Hidalgo adelantó al conjunto visitante en el minuto 36 pues con un potente disparo desde la frontal. Sin embargo, Adam empató para el Rusadir justo antes del descanso, aprovechando un balón suelto en el área en el minuto 43. Ya en la segunda parte se mantuvo la emoción y José María Arévalo dio la victoria al Marbella en el 75 con un certero remate de cabeza. El choque estuvo plagado de faltas y de tarjetas, con 4 tarjetas amarillas para el Marbella y la expulsión del técnico Alejandro Frías por protestar. Y en el Rusadir, 5 futbolistas se fueron amonestados y Mohamed vio la roja en el 90 por aplaudir de manera sarcástica quizás al árbitro. Anas también fue amonestado por insultar al colegiado al final del partido y bueno, con esta victoria el Marbella llega a 20 puntos y queda a 3 de la salvación, mientras que el Rosadir sigue ahí hundido con 4 puntos. Sí, al final parece que el Rosadir lo lucha, pero no termina de carburar. Y bueno, pues el Marbella se queda un poco todavía, bueno, pues a expensas de lo que puede hacer las próximas jornadas para poder un poco sacar esos puntos que necesita para mantener categoría la temporada que viene. Continuamos con el Córdoba y el San Félix, que empataron a 0 en un partido que, bueno, marcado un poco por la escasez de ocasiones y el protagonismo defensivo. La primera parte fue bastante pausada, con ambos equipos bien posicionados, sobre todo en defensa, sin sin llegadas claras al área. Gabriel Montiel, del conjunto malagueño, fue amonestado en el 37 por sujetar de manera ostensible a un rival. Tras el descanso, el Córdoba mostró una actitud un poco más agresiva, aunque con pocas ideas ofensivas, y el San Félix resistió ese empuje cordobés, destacando una gran disciplina táctica. Varias amonestaciones, mientras que Coca vio la única amarilla del Córdoba. Yago y Salvador Vázquez recibieron la suya en el San Félix. El empate mantiene un poco al San Félix en la mitad de tabla con 32 puntos, mientras que el Córdoba sigue luchando un poco por salir de descenso. Sí, bueno, al final un San Félix que está ahí en esa zona media de la tabla bastante asentado y sin verdadero peligro por haber perdido estos 2 puntitos en la clasificación, y un Córdoba que sí que es verdad que se está acercando quizás más de la cuenta a esa zona de descenso. Sí que es verdad que en la primera vuelta era un equipo que nos tenía acostumbrados a estar en esa zona media, en esa zona de descenso, pero que al final consiguió salir y bueno, se está acercando cada vez más. Veremos lo que depara en las siguientes jornadas, pero eso, al San Félix esa derrota tampoco le hace mucho daño. Seguimos con el partido del Maracena, que visitó al San Fernando con una misión clara, que era mantener su racha de victorias y meterse en esa lucha por puestos de Youth League. El San Fernando, por su parte, llegaba con vistas a acercarse al Alidín, que estaba cada vez más cerca de esa zona de salvación. Los locales golpearon primero con gol de Samuel Noé a los 20 minutos y ya en la segunda parte, en el 49, Miguel López puso el empate para los granadinos. En el 70, Héctor Arenas le dio la vuelta al marcador, pero 12 minutos más tarde Leo López aumentó la ventaja para los visitantes. José Peraza recortó distancias a poco tiempo para el final, pero sin tiempo para más, el San Fernando no pudo anotar el empate, con lo que el Maracena se lleva los 3 puntos. Y con esta victoria el conjunto de Sergio Corpás se mete en la lucha por los 4 primeros puestos, a la espera del encuentro del Málaga. Sí, al final, el Maracena, que va esta temporada de menos, se podría decir de menos a más, la verdad que está un poco,
intentando un poco hacerse con esos puestos de la zona alta de la tabla, la verdad que ya con 38 puntos. Vamos a seguir con este caso, pues el partido del Cañada Atlético Sevilla, donde fue el Sevilla el que visitó al Cañada Atlético como segundo clasificado, y eso sí, sin intención de dejar que el Betis, bueno, pues alejase de la clasificación. El Cañada, por su parte, pues llegaba con una mala dinámica a este encuentro, perdiendo muchos puntos en los últimos partidos, por lo que la victoria pues podía ser, pues bueno, una muy buena opción para cambiar un poco esa dinámica del equipo. Los goles no llegaron hasta la segunda parte, uno por parte de Jorge Moreno, que adelantó a los sevillanos en el 47, y 10 minutos más tarde de Salvador Filuche, que no falla su cita con el gol. El goleador del equipo empató el partido, pero 3 minutos más tarde, esta vez Daniel Gil volvía a anotar para los de Manuel Jesús Rosano el 1-2, resultado final que bueno, pues deja al Cañada como sexto clasificado y a 3 puntos del Málaga. Sí, bueno, al final un Cañada que está perdiendo fuerza respecto a esa primera vuelta. Es verdad que le tocó pues ante uno de los equipos también más en forma de la clasificación, y un Sevilla que ahora lo veremos, pero aprovecha ese pinchazo de los líderes para acercarse al propio Betis. Si te parece, seguimos con el partido correspondiente al Vázquez Cultural frente al Alendín. El Vázquez Cultural y el Alendín pues empataron a hacer un partido intenso, pero con pocas ocasiones de gol. La primera mitad pues fue dominada por el conjunto local en posesión, aunque sin éxito en acciones a balón parado. Las ocasiones más claras fueron para el Alendín, con un centro que tocó en el larguero. Ya en la segunda parte pues el frío afectó un poco al ritmo de juego. El Alendín tuvo una oportunidad clara con una falta directa que se marchó por encima del larguero, y ya en el 85 el Vázquez rozó el gol con una volea desviada. La polémica llegó en el 88 con un posible penalti no señalado, y en el 92 pues con una tangana entre los banquillos que terminó con la expulsión de ambos entrenadores. El empate deja al Vázquez Cultural con 28 puntos a mitad de tabla, mientras que el Alendín suma un valioso punto que lo mantiene de momento fuera de la zona de descenso con 21 puntos. Sí, al final, bueno, pues un resultado incierto que no termina no termina de merecer para ninguno de los dos. El Almería es el que recibía en este caso al Granada en el Francisco Pomedio, con la intención, bueno, pues de olvidar un poco la goleada de la jornada anterior ante el Betis. Los nazaríes, por su parte, pues llegaban con un mal sabor de boca respecto pues a la jornada anterior, donde perdieron 2 puntos importantísimos en la lucha por sus primeros puestos de liga. Álvaro Justo adelantó a los granadinos apenas en el primer cuarto de hora, y se fueron al descanso con ese 0-1 favorable para el conjunto visitante. En el 59, ya reanudada la segunda parte, era David Morilla el que volvía a anotar, esta vez para el Granada, y en el 71 Ousam pues bueno, recortó distancias para el conjunto local. Parecía que el partido pues iba a terminar con victoria favorable al conjunto nazarí, al Granada, pero de nuevo Ousam pues apareció para dar el empate a su equipo. Reparto de puntos en Almería, lo que pues tampoco satisface a ninguno de los dos equipos. No, la verdad, bueno, yo creo que satisface más al Almería que al Granada, después de venir pues de esa abultadísima derrota ante el Betis, y al final le consigue sacar un empate a los segundos clasificados. Y por otra parte un Granada que se mantiene ahí en esos puestos de arriba, pero sí que es verdad que se está quizás mal acostumbrando a perder puntos, lo que le está haciendo pues bajar, por lo que caer en esa clasificación. Y que se acerque el Maracena. Eso es, un Maracena que tiene buena pinta en esta segunda, segunda vuelta. Continuamos con el partido del Recreativo de Huelva, que recibió al conjunto de Pedro Mateos, al Cádiz, como últimos clasificados, y con la salvación realmente lejos. Los gaditanos dieron el primer golpe con gol de José González en el 35, y justo antes de terminar la primera parte, Sergio Niza aumentó la ventaja para los visitantes. Ya en la segunda parte, en el 55, Guillermo González puso el definitivo 0-3 favorable a los de Cádiz, lo que les hace pues alejarse de esa zona de descenso y meterse cada vez más en la lucha en esa zona media de la tabla. Y por el otro lado un Recreativo de Huelva que, al igual que Rosadir, pues están quizás un poco hundidos en esa Sí, el Recre no termina de levantar cabeza. Es verdad que el Cádiz, bueno, pues lleva varias semanas coqueteando un poco con el descenso y con la permanencia, y no termina un poco de alejarse un poco de la zona roja, pero el Recre pues al final no tiene todas consigo. O sea, el Recre es uno de los claros candidatos en este grupo 4, pues bueno, a
a no poder mantener categoría de cara a la próxima temporada. El Calavera del Málaga se vieron las caras en un emocionante partido de esta jornada en el que empataron 3-3. El Málaga, bueno, pues tomó la ventaja en el marcador con un gol de Contreras en el 22 y amplió la diferencia pues solo 2 minutos después con otro tanto de Darío López tras un error defensivo local. Al filo del descanso, Rubén recortó distancias para el Calavera en el 41 con ese gol psicológico, y ya en la segunda mitad Enzo igualó el marcador en el 71 con un gran remate. Cristian Sarriá, que bueno, pues, devolvía la ventaja en el Málaga en el 78, otro que no falla su cita con el gol, pero el Calavera pues no se rendía, mantenía la calma, y Rubén con su segundo gol del partido ponía el definitivo, sellaba el definitivo 3-3 en el 85 para dar un reparto de puntos que deja al Málaga con 36 en quinta posición y al Calavera bueno, pues consolidado en esa zona media de la tabla. Sí, al final un pinchazo del Málaga que le hace perder esa cuarta posición frente al Maracena, y por el otro lado pues un valioso punto para el Calavera ante un equipo que está en la zona alta de la tabla, y al final un Calavera que no sabría yo decirte si está muy consolidado o no en esa zona de la tabla, ya que está a tan solo 3 puntos de coquetear con esa zona de descenso, pero bueno, al final es un punto valioso ante uno de los equipos de la clasificación. Seguimos con quizás la sorpresa de la jornada. Los líderes viajaban a Ceuta para visitar al Sporting Atlético tras la goleada que le endosaron al Real Madrid en Copa del Rey. Los locales, por su parte, llegaban asentados en la mitad de la tabla, pero cerca de los primeros puestos de la clasificación. Los locales adelantaron el marcador en la segunda parte gracias al gol de Walid. El Betis lo intentó, pero no consiguió rescatar el empate, y al final el Sporting pues corta el invicto del equipo quizás más en forma de la competición, y le hace recortar distancias con el Sevilla, que no se despega de la lucha del liderato. Sí, sin lugar a dudas, es apoteósico la verdad lo que está consiguiendo este Sporting Atlético de Ceuta, uno de los equipos de Ceuta que ya la temporada pasada pues ya hizo una muy buena temporada, fue uno de los equipos revelación, al final un poco por la gesta, ¿no?, de mantener esa categoría, y bueno, pues esta temporada la primera vuelta le fue también muy bien, sobre todo al inicio. Bueno, pasaron una racha así un poco regulera en torno a la Navidad, un poquito antes de Navidad, pero oye, parece que ahora mismo pues en sexta posición sí que muy tranquilos, yo creo, el Sporting Atlético, haciendo lo que sabe hacer, lo que mejor sabe hacer, con esos 34 puntos. Si te parece, vamos a repasar la clasificación y analizamos un poquito más esto. Pero bueno, ahí está, Betis que tropieza esta jornada con 52 puntos, líder del grupo 4, seguido del Sevilla con 48, Granada con 39 y el Maracena, que se le acerca peligrosamente, con 38. Tenemos en quinta posición al Málaga con 36 puntos, le sigue el Sporting Atlético como sexto. En séptimo lugar tenemos al Cañada Atlético empatado a puntos con el Almería, como noveno el San Félix. En décimo lugar tenemos al Vázquez Cultural, por debajo el Calavera con 26 puntos empatado a punto con el Cádiz. El Córdoba lo tenemos como decimotercer clasificado con 24 puntos, y como decimocuarto el Alendín. El Alendín ya en descenso con 23 y ya seguido, bueno, pues del Marbella con 20 puntos, San Fernando con 19, que son los que, bueno, yo creo que tienen más y mejores opciones para pues luchar un poco por esa permanencia. Rosadir y Recreativo de Huelva, bueno, pues último y penúltimo, pues bueno, lo tienen muy complicado, y aunque todavía quedan 39 puntos en juego, si no estoy equivocado, pero bueno, muy complicado. Continuamos con este grupo 5 de la División de Honor con alguna que otra sorpresa que ahora la comentaremos. Repasamos los partidos con el Unión Adarve 2, Burgos 0. Alcobendas 0, Villanovense 0. Fuenlabrada 2, Diocesano 2. Las Rozas 3, Alcorcón 2. Rayo Vallecano 2, Atlético de Madrid 2. Majadahonda 0, Real Madrid 2. Leganés 3, Getafe 0. Y Móstoles 1, Real Valladolid 1. Bueno, pues tenemos ahí una sorpresa con el partido del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid, que pierde puntos y al final pues y el liderato. Y el liderato, efectivamente, ante un Real Madrid que, si bien es cierto que se lleva la victoria, pues le costó ante un Rayo Majadahonda que supo hacerle frente al conjunto madridista. Comenzamos con el partido entre el Unión Adarve y el Burgos. Visitaba Ganapanes, un Burgos que quería dejar atrás esa mala racha de 4 partidos sin conocer la victoria, ante pues un Unión Adarve que quería despegarse de la zona roja.
La primera parte les valió a los de Alberto Miñambres para llevarse la victoria, ya que llegados a los primeros 15 minutos del encuentro, pues Adrián Gutiérrez adelantó a los suyos y Nacho en el 25 consiguió poner el 2-0 con el que se fueron al descanso. Tras una segunda parte pues muy física y con pocas ocasiones, el resultado no se movió y los 3 puntos pues se quedaron en el Barrio El Pilar. Sí, al final no encadena unos buenos resultados el Burgos, que ha visto, bueno, pues como ha visto pasar de su tercer puesto en la clasificación a quinto. Es verdad que no les va muy bien de momento a los de Roberto Santamaría, todos son rachas en el fútbol y bueno, pues ahora les ha tocado a ellos. Y en verdad, bueno, yo creo que también, en palabras también del míster, yo creo que mejor en este momento que a final de temporada, que parece que tiene menos solución. Gran victoria para los de Alberto Miñambres, que bueno, pues al final salen un poco, se alejan un poco de esa zona de descenso, para estar un poquito más tranquilos si cabe de cara a las próximas jornadas. Continuamos con ese encuentro, el Alcobendas Villanovense. Los extremeños, los de Cubi, visitaban el Polideportivo de las Fuentes, bueno, pues como equipo que cerraba un poco esos puestos de la salvación, así que necesitaban esos 3 puntos para alejarse lo más posible. El Alcobendas pues llegaba también como equipo de esa zona media de la tabla, y con posibilidades de acercarse al Rayo Vallecano. En el 53 el Alcobendas pues se quedó con uno menos debido a la expulsión de David Sánchez, y a partir de ese momento, bueno, pues pese a estar con uno menos, los chicos de Rubén Bullón aguantaron un buen partido. El partido terminó sin goles, empate a 0, que es verdad que no satisface a ninguno de los dos conjuntos, un poco por las ambiciones, las pretensiones que tienen o que necesitan. Y bueno, pues el Villanovense se queda como estaba, cerrando esa zona media, mientras que el Alcobendas pues baja al 9º puesto. Sí, bueno, al final un villanovense que está ahí coqueteando con esa zona de descenso. Por suerte al Rayo Majadahonda pues le tocaba quizás un coco en esta jornada, y pues le era muy complicado puntuar de A3. Tan solo a un puntito de ventaja de ese Rayo Majadahonda, que es quien abre la zona de descenso, y un Alcobendas que bueno, está ahí en la zona media de la tabla. Sí que es verdad que todavía está quizás un poco lejos de esa zona roja, pero que si se descuidan 1 o 2 jornadas pues pueden estar cerca de esa zona de descenso. Continuamos con un reparto de puntos en la zona baja de la tabla entre el Fuenlabrada y el Diocesano. Los extremeños rescataron un punto en un partido donde pues vieron cómo se les ponía por delante el Fuenla hasta en 2 ocasiones, ¿no? Nada más comenzar el partido, en el minuto 2, una buena jugada ensayada de una falta lateral pues acabó con un centro al área que Igor remató a placer para el 1-0. Subiría el marcador y se irían al descanso pues con este 1-0, y ya en el segundo tiempo, tras un rechace que acabó en sus pies, en el minuto 58 pues Luis se adentró en el área y puso el empate. Las ocasiones se sucedían para ambos equipos, pero fue Izan en el 70, tras una gran jugada ensayada de córner, pues quien remató un balón cerrado al segundo palo para volver a poner al Fuenlabrada en ventaja. Ya a 5 minutos del final, Ángel volvió a poner la igualdad en el marcador con un remate de cabeza tras una segunda jugada generada de un córner, y pues finalmente reparto de puntos para el Diocesano y para un Fuenla pues que vio como tuvo esa primera victoria en la punta de los dedos en 2 ocasiones, pero que al final no consiguió los 3 puntos. Sí, al final, bueno, pues un reparto de puntos que al Fuenlabrada es verdad que ni fu ni fa. Es verdad que bueno, pues tuvo bastante gran iniciativa, o quizá más iniciativa, yo creo que el Fuenlabrada, sobre todo en ataque y posicionamiento. La verdad es que los chicos de Dani Pino, la verdad es que lo están haciendo muy bien y compiten muy bien, pero es verdad que tienen pues algunos errores, algunos despistes que al final pues bueno, les hace, sobre todo yo creo que más despejes un poco en el área y demás, despejes de balón que al final pues les conllevan un poco esos errores defensivos que pues les hacen recibir goles pues como se dice, ¿no? Que con muy poquito les hacen mucho daño. El Diocesano pues por su parte sigue, pues como dices, sigue en una zona cómoda, un poquito alejado del descenso, y el Fuenla que necesita sí o sí sumar de 3 si quiere mantener categoría esta temporada. Partidazo con hasta 5 goles el que se vivió en la dehesa de Navalcarbón, en un partido pues prácticamente de infarto. Solo se vio un gol en la primera mitad, eso sí, obra de Alex en el 25, en Las Rozas Alcorcón, tras un pase de Guille que bueno, pues regateó al portero e introdujo el balón en la portería. Ya en la segunda parte se desató un poco la locura, los locales se pusieron por delante gracias a un doblete de Supichichi, de Luis, en el 52 y en el 69, y cuando parecía
que todo iba a acabar un poco así, ¿no? Apareció Marcos a 2 minutos del final con un sensacional cabezazo para poner la igualada en el marcador. Corría el minuto 96 de partido cuando, bueno, pues un balón largo a la espalda de la defensa alfarera. Mateo lo controlaba, batía a Álvaro Várez para, bueno, pues desatar la locura roceña y poner el 3-2 en el marcador. Con 3 puntos que se quedan en las rozas para el de Juanjo Herrero en un partido loco y donde, bueno, pues yo creo que le pasa mucho al Alcorcón que no termina de saber gestionar cuando, bueno, pues cuando va ganando esos minutos finales, ¿no? Que le juegan muy mala pasada al Alcorcón, aunque es verdad que, bueno, pues hace un par de jornadas frente al Alcobendas pues lo supo gestionar muy bien. Entonces yo creo que al final tiene el Alcorcón una de cal, una de arena, y le pasa un poco lo mismo, no puede hacer valer los buenos resultados que tiene, en este caso frente a Valladolid también, que tuvo un buen resultado, no puede hacer valerlos porque no termina de encadenar esas victorias consecutivas. Sí, bueno, al final, como tú dices, le pasa un poco con el Fuenlabrada en cuanto a dinámica de equipo, pero sí que es verdad que está con una posibilidad pues mucho mayor de poder llegar a esa zona de salvación con 12 puntos a 7 puntos de la salvación, pero bueno, al final son 7 y no 13, ¿no? Claro. Y bueno, unas Rozas que está ahí en la zona media de la tabla con 26 puntos. Al final era un resultado que podría llegar a intuirse en función de la tabla, pero sí que es verdad que el Alcorcón siempre pone en dificultades a sus rivales. Continuamos con un auténtico partidazo, que es el que se vivió en Vallecas entre el Rayo y el Atlético de Madrid. Tras una primera parte en la que las ocasiones que generaron ambos equipos no entraron, pues todo se decide ya en la segunda mitad. David Arza en el 47, tras una buena jugada por banda, pues recibió dentro del área un balón de Jorge Castillo que disparó al palo largo para subir el primer gol del partido al marcador. 10 minutos más tarde, tras un penalti provocado por Borré, es el mismo delantero quien pone el empate en el marcador tras cobrar la pena máxima. Pasada la hora de juego en el minuto 63, con un buen golpe de falta, pues Rajado subió el 1-2 al marcador y volvió a poner a los suyos por delante, pero el Rayo pues no se rindió y fue Raúl quien a 2 minutos del final pues puso el 2-2 definitivo que acabó con el partido. Los minutos finales pues fueron muy polémicos y al final el Atlético de Madrid acaba con 9 por las expulsiones de Pablo y Javier, por dar sendas patadas al contrario sin opción de luchar por el balón, y también fue expulsado su entrenador Luis Bueno, y con el partido acabado pues la roja la vio Sergio Esteban por parte del Atlético de Madrid por sus protestas. Finalmente pues reparto de puntos que sabe victoria al Rayo y un Atlético de Madrid que al final pues hace perder el liderato. Sí, totalmente, y al final, a ver, una grandísima victoria para el Rayo Vallecano, para los de Toni Paredes. Sí que es cierto que a costa de pues arrebatar en este caso al bueno, pues esa opción, ¿no? Porque hace perder al Atlético de Madrid el liderato, y con las bajas sensibles que van a generar, pues bueno, esas expulsiones, ¿no? Que al final, pues para el partido para el próximo encuentro, para la próxima jornada, que el Atlético de Madrid se va a medir contra el Fuenla, y ojo, porque claro, esa tarjeta roja a Sergio Esteban pues va a ser bueno, pues complicada, ¿no? De gestionar, aunque bueno, dejamos de ver un poco que el Atlético pues tiene ese equipo y tiene de dónde tirar. Continuamos con un Rayo Majadahonda que recibía en este caso al Real Madrid, bueno, pues metidos en esa zona de descenso los de David Boega, por lo que bueno, pues puntuar pues era vital para el equipo, para los majariegos. Mientras que el conjunto madridista, bueno, pues venía de una derrota muy dolorosa frente al Betis, esa derrota de Copa por 6-1. Por lo que la victoria pues era crucial un poco para quitar ese mal sabor de boca, y bueno, pues bueno, yo creo que ha sido ni tan mal, ¿no? El Majadahonda planteó un partido muy rocoso ante un Real Madrid volcado en el ataque. Los goles no llegaron hasta el minuto 77, donde Adrián Pérez, bueno, pues adelantó a los madridistas saliendo desde el banquillo, y ya en el descuento fue Cesteros el que montó una contra y brindó pues el gol en bandeja para Marco Company, que pues también salía desde el banquillo, estrenándose un poco como goleador en el Juvenil A. Y bueno, pues un resultado que con el que el Madrid se resarce, yo creo que un poco de esa derrota del Betis en Copa y esa expulsión de Copa, porque bueno, consigue esta jornada de liderato. Sí, bueno, al final el Real Madrid yo creo que se veía un poco en la obligación de ganar este partido, también por el mal sabor de boca que dejó pues esa abultada derrota ante el Betis, pero también para
aprovechar el pinchazo del Atlético de Madrid. Y también he de decir que un Rayo Majadahonda que no le puso las cosas nada fáciles al Real Madrid, que tuvo que irse hasta los minutos finales y tuvo que mover el banquillo para poder superar la zaga rayista. Un Rayo Majadahonda que es quizás lo mismo que le pasa al Alcorcón y al Fuenlabrada, que al final pues sí que compiten muy bien, pero les falta quizás les falta gol, pero bueno, al final es un equipo rocoso que lucha, pero que al final no consigue llegar ante un Real Madrid que, bueno, todos conocemos al Real Madrid, es complicadísimo jugar contra los madridistas. Seguimos con el Leganés frente al Getafe en la instalación deportiva de Butarque, donde se jugó este partido. Los visitantes llegaban al partido con una racha de 5 victorias consecutivas, mientras que el Leganés pues no llegaba en su mejor forma, con un empate y una derrota en los últimos 2 partidos. Los goles no llegaron hasta la segunda mitad, donde Yuri adelantó a los locales en el 49. 10 minutos más tarde, Suleiman amplió la ventaja para los locales, y en el 72 el Leganés sentenció el partido con gol de Álvaro González. Merecida victoria de los pepineros, que cortan la racha del Getafe. Y bueno, con este resultado el Getafe se mantiene cuarto con un Burgos que le sigue muy de cerca, mientras que el Leganés pues sube este sexto puesto a un puntito de meterse entre los 5 primeros clasificados. Sí, al final era un poco un casi duelo directo para el Leganés. Y bueno, pues un poco también para recuperar un poco las sensaciones extrañas, ¿no? Irregulares que va como llevando, ¿no? el equipo, y que bueno, pues le hacen bueno, pues parecer que es un poco diferente, ¿no? A lo que luego se muestra sobre el césped. Es verdad que bueno, pues es una dura derrota para los de Mario Otero, que ven cortada su racha prácticamente desde que llegó, y bueno, pues gran victoria para los de Manolo Rueda, que bueno, así lo celebraron. El último encuentro de la jornada es en Móstoles Valladolid, pues un partido muy muy competido y muy interesante, donde bueno, pues los azulones sacaron un punto valiosísimo ante uno de los equipos de la zona alta de la tabla. Fue un partido donde el juego se paró muy poco. Pasada la media del juego en el 33, Adrián puso el gol para los de Pucela, para poner ese 0-1 en el marcador, y con ese resultado se fue el partido al descanso. Ya en la segunda parte pues hubo que esperar hasta el 71 para ver el gol del empate, donde Roberto recibió un balón muy escorado a la banda derecha, de la zona derecha del área, y sin dejarlo botar realizó un gran disparo que se coló en la portería pucelana. Un reparto de puntos que sabe a auténtica gloria al Móstoles, y a los de María Roa. Sí, bueno, al final quizás un resultado sorprendente en esta jornada, un Valladolid que llegaba ahí como tercer clasificado, ahora lo veremos en la clasificación, y ante un Móstoles que a priori era un partido sencillo, pero sí que es verdad que en este grupo 5 pues los equipos que están en la zona roja de la tabla al final no regalan ningún punto y acaban complicando los partidos a los rivales, ¿no? Si te parece, revisamos la clasificación, con el Real Madrid, que recupera el liderato con 49 puntos gracias al pinchazo del Atlético de Madrid, que se coloca segundo con 48 puntos. Ya como tercero tenemos al Real Valladolid con 36 puntos, y como cuarto el Getafe con 33. Abre esa zona media de la tabla el Burgos, que queda quinto con 31 puntos, seguido del Leganés y el Rayo Vallecano, empatados a 30 puntos. Las Rozas con 26, empatado también con el Real Alcobendas, y seguido de otro doble empate de Adarve y Diocesano. Es el club villanovense, por tanto, el que cierra la permanencia con 19 puntos. Un punto por debajo tenemos al Rayo Majadahonda abriendo la zona roja de la tabla. Con 12 puntos tenemos al Alcorcón, y ya como penúltimo al Móstoles con 9 puntos, y como farolillo rojo al Fuenlabrada con 6 puntos. Y es el momento de repasar qué ha pasado en la jornada 19 del grupo 6, en ese grupo canario donde pues nos gustaría estar. Porque hace mucho frío en Madrid. Vale, repasamos los resultados con La Oliva 1, 2, Longuera Toscana. Sobradillo 1, Las Palmas 1. Acodeti 2, Huracán 0. Barrancondo 4, Unión Suyaiza 0. Atlético Paso 1, Orientación Marítima 1. Unión Vila 2, Tenerife 4. Doramas 1, Juventud Laguna 0. Y Arucas 3, Universitario 0. Bueno, pues ya solamente repasando un poco estos resultados, pues ya pues canta un poco ese tropezón, que tampoco pasa nada, no sirve de mucho, porque claro, la Unión Deportiva Las Palmas pues es un cohete,
espacial y bueno, pero bueno, es un punto muy muy importante para el Sobradillo. Eso es. Ahora, ¿Quieres empezar? arrancamos, sí, arrancamos con la Oliva, con ese encuentro entre la Oliva y el Longuera Toscal, con un resultado de 1-2, donde pues, Longuera Toscal, los locales, logran una racha de 3 victorias consecutivas tras ganar en el campo de fútbol de la Oliva por 1-2. El gol del equipo local lo marcó en este caso Ebrima Sowe. Y por parte del conjunto visitante, los goles fueron anotados por Alejandro Mesa y Brian González. Sí, bueno, al final un pinchazo de la Oliva que estaba ahí luchando por poder acercarse al Arucas a ese tercer puesto, y un Longuera Toscal que con esta victoria pues aprieta cada vez más esa zona alta de la tabla, con apenas 4 puntos que separan al séptimo del cuarto, así que victoria muy muy valiosa para el Longuera Toscal, y un pinchazo de la Oliva que no hace que el Arucas se acabe yendo un poco más. Seguimos con quizás la sorpresa de la jornada. Tras haber pasado de ronda de Copa del Rey en un partido que se decidió en la prórroga, pues Las Palmas pierde puntos en el Sobradillo. Los de David Rodríguez han conseguido provocar el segundo empate de Las Palmas en la temporada, y el gol del equipo local pues lo marcó Dylan Pérez, y por parte de los visitantes el gol fue de Adrián Medina. Sí, al final lo que decíamos, bueno, un empate que, bueno, satisface, da muchísimas alas al Sobradillo, que, bueno, pues en esa posición de mitad de tabla, pues tiene un punto que ninguno de sus rivales prácticamente va a tener, porque, bueno, pues Las Palmas, aunque empata este partido, pues bueno, sigue a 9 puntos del segundo, del Tenerife, y a casi 20 puntos y a 19 puntos del tercer clasificado, que es el Arucas. O sea, que prácticamente, bueno, no pasa nada. Es un gran punto para el Sobradillo, sin más. La Codetti es el que se aleja del descenso tras ganar esta jornada 2-0 frente al Huracán. Los goles en la mayordomía los marcaron Omar Santana y Juan Damaso. El conjunto de José Santana vuelve a perder, pero es verdad que bueno, pues se mantiene todavía fuera de los puestos de descenso. En este caso, bueno, como decimos, clasificado. Sí, bueno, una Codetti que con esta victoria pues al final se queda fuera de esa zona de descenso, ante un Huracán que realmente tampoco está muy lejos de la zona de descenso, con 3 puntos de diferencia. O sea, con una derrota y una victoria del Doramas quizás podría llegar a meterse en esa zona de descenso, y una victoria pues al final valiosa para la Codetti, sin más. Seguimos con el Atlético Ondo, que se dio un festín de goles en su partido frente al Unión Surjaiza. 4-0 fue el resultado final del partido, con goles de Marcos Marrero, Sogin Diaye y un doblete de Carlos Alba. Sí, al final, bueno, victoria contundente para los del Atlético Barranco Hondo, que bueno, pues ven mantener un poco ese estatus en zona mitad de tabla, esta vez frente a, bueno, pues el Unión Surjaiza, que podía ser uno de sus rivales directos, y que bueno, pues se llevan los 3 puntos, y bueno, aunque los dos mantienen categoría, mantienen de momento la zona de la permanencia, así que bueno, sin poco más. El Atlético Paso y la Orientación Marítima empataron esta jornada 1-1 en el Estadio Municipal El Paso, con el gol, gracias a los goles de Francisco Van Bouwbergen, y lo marcó Daniel Rodríguez. Por otro lado, el gol de la Orientación Marítima lo marcó Saúl Almeida, y bueno, pues reparto de puntos entre dos equipos que bueno, necesitan un poco esos puntos. Sí, un poco un duelo directo en esa zona de descenso. Al final un empate que tampoco les sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, pero bueno, sí que es verdad que están en una situación en la que pueden llegar a conseguir esa salvación. Sí, porque pasa en este grupo al final, que pasa también como en el grupo 1, ¿no? Que está muy apretada la zona del descenso, y en una victoria y un empate te sacan completamente del Eso es. El Tenerife recorta puntos a Las Palmas al ganar 2-4 frente al Unión Viera. Los goles de los locales salieron de las botas de Javier Rodríguez y Edgar Melián, y para los visitantes pues los goles los marcaron David Paez, Héctor Domínguez, Gabriel Darías y Manuel Montero. Bueno, gran victoria del Tenerife esta, de 2-4, que bueno, pues aprovecha un poco ese tropezón un poco de Las Palmas, aunque bueno, le sirve de poco.
para colocarse a 9 puntos y bueno, pues al final para el Unión Viera pues una derrota ante uno de los cocos, digamos, del grupo, que bueno, les deja en esa previa zona alta de la zona media alta de la tabla, bueno, empatados con lo que era Toscal y a solo 2 puntos de la cuarta y quinta posición. Tenemos el siguiente encuentro, el Doramas, que ha empezado el año con muy buena racha y bueno, pues lo ha mantenido con esta victoria de esta jornada frente al Juventud Laguna. Los de Alberto Ventura, bueno, sumaron este fin de semana su tercera victoria después de ganar con el Juventud Laguna por 1-0, con ese gol que marcó Pedro Vera en el minuto 60 y que decidió prácticamente el encuentro. Sí, al final una victoria bastante importante ante el quinto clasificado de la competición, y una victoria que le acerca muy de cerca realmente a la Coditi, que es quien cierra esa zona media de la tabla. Un Doramas que está teniendo un buen inicio de esta segunda vuelta de la competición liguera, así que veremos cómo evoluciona esa zona baja de la tabla, que como ya hemos dicho, pues al final está muy apretada y una derrota y un empate pues puede mover mucho esos equipos. Sí, al final es un poco lo que decíamos, ¿ves? Esta victoria del Doramas, pues en este caso frente a Juventud Laguna, le hace sumar 3 puntos. Es verdad que está con 19, que todavía está en descenso, pero a solamente 2 puntos de salir, empate o victoria, de salir de esa zona roja. Eso es. Terminamos este grupo con el partido entre el Arucas y el Universitario. Un Arucas que ganó su partido contra el Universitario por 3-0. Los goles en el complejo deportivo municipal Manuel Pablo pues los marcaron Gabriel Almeida y un doblete de Luis Suárez. Con esta victoria los de Pablo García siguen en el tercer puesto, mientras que los de Andrés Ramírez pues vuelven a la última tabla. Sí, victoria de la Lucas contundente, en este caso pues frente al colista, que hace pues valer esos 3 puntos, esa tercera clasificación, aunque es verdad que la Lucas también pues está a 10 puntos del Tenerife y lo que decíamos antes, ¿no? A 19 puntos del líder, pero bueno, para la Lucas mantenerse en esa comodísima lucha, posición y en esa lucha por la permanencia, por el liderato. Pasamos a ver la clasificación de cómo queda, lo que estamos comentando, cómo queda este grupo 6, líder Las Palmas con 53 puntos, seguido del Tenerife con 44, 34 puntos el Arucas en tercer puesto y la Oliva con 30 puntos que os cierra esa zona alta de la tabla. Empatado a puntos con la Oliva tenemos al Juventud Laguna como quinto, como sexto clasificado está el Unión Viera, empatado a puntos también con el Longuera Toscal. En octava posición tenemos al Sobradillo. Como novena posición tenemos al Atlético Barranco con 23 puntos y en el décimo y undécimo lugar tenemos un doble empate entre el Huracán y el Unión Suryaiza, con el Acodeti por debajo cerrando esa zona media de la tabla con 21 puntos. Lo que comentábamos, el Doramas con 19 puntos abre la zona del descenso, seguido del Atlético Paso con 16, Orientación Marítima con 13 puntos y el Universitario que con 12 puntos, pues es el colista de este grupo canario. Y finalizamos este descuento con el último grupo de la División de Honor, este grupo 7. Si te parece, repasamos un poco los resultados, comenzando por ese Kelme 0, Real Murcia 3. Hércules 1, Albacete 2. Alboraya 1, Cartagena 0. Roda 0, Villarreal 3. Murcia Promises 0, Valencia 3. Conquense 2, Elche 0. Castellón 0, Alcira 1. Levante 1, UCAM 0. Bueno, pues un poco llamativos estos resultados porque, el Castellón vuelve a pinchar, en este caso con el Alcira, el Conquense, se lleva esa victoria frente al Elche. Es verdad que Valencia y Villarreal, pues no fallan. Un poco algunas cositas ahí interesantes tenemos. Comenzamos con el partido entre el Kelme y el Real Murcia, una goleada del Real Murcia. Tras una primera parte igualada que acabó sin goles, los murcianos pues lograron adelantarse nada más comenzar la segunda mitad. Jesús Valverde anotó el primero del partido en el 47 y volvió a marcar de nuevo en el 51. Tan solo 5 minutos después, pues Hugo Porras remató el encuentro subiendo el tercero en el marcador. Victoria del Real Murcia, que se consolida ahí en esa quinta posición ante un equipo en zona de descenso. Sí, así es. El Murcia, pues está mejorando un poco sus resultados de cara a estas estas últimas jornadas y pues ya está prácticamente casi para saltar esa zona noble de la tabla. Tendrá que esperar el Kelme la próxima jornada para intentar salir del descenso, porque también con una victoria en este grupo pues puede salir fácilmente del descenso. El Albacete es el que rasca 3 puntos, en este caso fuera de casa, uno con una importantísima victoria
frente al Hércules de Alicante, en un partido muy disputado. Los visitantes se adelantaron en el 34 con el gol de Julio José Arjona. Sin embargo, en el 45 era Carlos Ortega el que marcaba el gol del empate. Y bueno, pues el partido se iba en tablas al descanso. Ya en la segunda parte, los albaceteños salieron a por todas y en el 59 Marco Cebrián marcó en propia puerta y dio el triunfo al Albacete, que se lleva estos 3 puntos a domicilio. Sí, bueno, al final una victoria del Albacete que le hace mantenerse en esa lucha por poder llegar a meterse entre los 5 primeros puestos ante un Hércules que está ahí coqueteando con la zona de descenso, está tan solo a un punto del Kelme, que es quien abre esa zona roja de la tabla. Pero bueno, al final era un partido complicado para el Hércules, y también como pasa en otros grupos, una zona de descenso que realmente está muy apretada. Continuamos con el partido entre el Alboraya y el Cartagena. Victoria del Alboraya por la mínima en casa frente al Cartagena. Tras 45 minutos sin goles, los valencianos pues al final lograron el triunfo con gol de Alex Biosca en el 47. Sí, al final, bueno, una gran victoria para el Alboraya, que bueno, es verdad que a costa de otro de los equipos que están en descenso, pues suma estos 3 puntos para estar en esa cómoda zona de mitad de tabla. Victoria con goleada del submarino amarillo, el Villarreal, que se hizo con esos 3 puntos también a domicilio tras golear a la Roda. Tras una primera parte sin goles, Sergio Minatea, otro que no falta su cita con el gol, abría la lata en el 61 y tan solo 6 minutos después Carlos Viso hizo el segundo en el 67. A pocos instantes del final del duelo, Sergio Minatea firmaba su particular doblete y sellaba el triunfo para los Groguets, que bueno, pues son 3 puntitos también muy buenos. Sí, al final un Villarreal que junto al Valencia está ahí consolidado como uno de los equipos más en forma de la clasificación, ante un Roda que está ahí metido en esa zona media de la tabla, consolidado en esa zona media de la tabla. Pero al final, lo que comentábamos antes con el partido anterior, un Roda que se enfrenta ante un Villarreal, un equipo que es muy complicado de superar, y al final victoria merecida del Villarreal. Continuamos con la goleada del Valencia a domicilio ante el Murcia Promises. El conjunto Che goleó al propio Murcia Promises y se llevó los 3 puntos. El propio Valencia pues se adelantó con gol en propia puerta de Luca Zuciño en el minuto 15, y en el 23 pues Aimar Blázquez aumentó la ventaja del Valencia sobre el Murcia. Y en el tramo final del partido, Rodrigo Gamón pues remató el duelo en el 75, pues marcando el tercero del encuentro, y 3 puntos para el Valencia, que no dejan que el Villarreal se acerque. Sí, al final un poco le sirve para mantener esa distancia con el Villarreal. Esta vez pues también pues a costa un poco de uno de los equipos que está en descenso. Bueno, pues victoria contundente del Valencia, pues bueno, para marcar un poco dar ese golpe encima de la mesa, ¿no? Victoria también contundente, ciertamente la del Conquense, en este caso frente al Elche. Bueno, pues los manchegos consiguieron hacerse con los 3 puntos en casa, y frente al conjunto ilicitano, bueno, es frente a uno de los equipos pues más potentes, ¿no? de este grupo. Los locales marcaron el primer gol en el 48 de partido, que contra el tanto de Rochi Barguti, y en el 90 Khalid Ibrahimi remató el encuentro con ese 2-0, que bueno, pues prácticamente es verdad que pues a Elche no le afecta demasiado, porque bueno, pues puede vivir un poquito de ese colchón, pero que a ellos, en este caso al Conquense, pues le ayuda a salir del descenso y bueno, quedarse un poco a un par de posiciones de la zona roja. Sí, bueno, al final yo creo que es quizás la sorpresa del grupo. El Elche sí que es cierto que al final con esta derrota pues pierde ese segundo puesto en la tabla, y una victoria valiosísima para el Conquense, que poco a poco pues se aleja de esa zona roja de la tabla. Continuamos con la victoria por la mínima del Alcira ante el Castellón que vuelve a caer, y esta vez es ante el colista. Tras una primera parte sin goles, pues los dos equipos dejaron cuentas pendientes para los segundos 45 minutos. Sin embargo, cuando el empate parecía ser el resultado definitivo, apareció Adrián Montalva para sellar la victoria del Alcira en Castellón, y 3 puntos pues que al final al Alcira le da una bocanada de aire muy valiosa, y
como pasa en el resto de grupos, pues al final una zona de descenso que está igualadísima, a 4 puntos del último de los puestos de salvación. Sí, porque al final, bueno, pues el Alcira, que venía un poco con esa racha mala, parece que está intentando recuperar esos puntos para, bueno, pues para poder luchar por la permanencia. Y una victoria frente a uno de los equipos revelación prácticamente de este grupo. Es verdad que el Castellón pues se ha deshinchado, sobre todo pues quizá a partir de la no clasificación de Copa del Rey, ¿no? De en la no a partir de Navidad sobre todo, pero bueno, una victoria muy importante para los de Valencia. Concluimos este repaso por los encuentros con ese Levante UCAM Murcia, un triunfo del conjunto local, de los de Buñol, por la mínima, esta vez frente al UCAM. Los granotas se hacen con los 3 puntos en un partido muy disputado, y el gol de Ethan Sabater en el 72 de partido es el que dio la victoria al conjunto valenciano, bueno, pues para acercarse un poco también peligrosamente, ¿no? a esa zona noble. Sí, al final pues era un duelo en esa zona media alta de la tabla, que también está muy apretada, pues, y al final pues una victoria en este caso del Levante pues les coloca como cuartos clasificados, intentando pues un poco acercarse a ese Elche que ha perdido esa segunda posición, y un UCAM Murcia que está ahí en un triple empate con el Albacete y el Alboraya, pero está en la zona media de la tabla, más que consolidado. Si te parece, revisamos la clasificación con ese Valencia como líder con 45 puntos. En segundo lugar tenemos el Villarreal con 40 puntos. Como tercero está el Elche, y como cuarto, como ya hemos comentado, está el Levante con 34 puntos. En quinta posición con 33 el Real Murcia, seguido de pues un triple empate entre Albacete, UCAM y Alboraya con 30 puntos, seguido del Castellón con 27, la Roda con 26, el Conquense con 18 y el Hércules de Alicante con 17 puntos es el que cierra esa permanencia en el grupo 7. Tenemos al Kelme, que es quien abre esa zona roja de la tabla, con 16 puntos. Como decimocuarto tenemos al Murcia Provisos con 14 puntos. Y en el último y penúltimo lugar tenemos un doble empate entre el Cartagena y el Alcira con 13 puntos. Bueno, y con esto ya están repasados todos los grupos de la División de Honor, hecho el análisis de los partidos, y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa, en este caso de la jornada 19 de la División de Honor, 21 en el grupo 4. Bueno, un placer volver al descuento. Y bueno, la verdad, alguna sorpresita que otras nos hemos encontrado en esta... Sí, al final tenemos esta jornada, ha habido bastantes sorpresas, algunos tropezones que, bueno, pues parece que pues hacen un poco tambalearse la clasificación en los grupos, algunos que dejan de ser líderes, con lo cual todo se decidirá seguramente en el derbi. Eso es. Así que bueno, pero esto es lo que ha dado de sí esta jornada 19, post jornada de Copa del Rey de octavos. Así que nada, os recordamos que, bueno, como siempre, que os suscribáis a nuestro canal, que es gratis, que no os cuesta nada, ¿vale? Si notáis que afloja la mosca. Activáis la campanita de las notificaciones, y si os ha gustado este vídeo, de nuestro programa, pues le dais like. Y por aquí abajo en la cajita de comentarios podéis escribir pues, dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis, o propuestas que tengáis para nosotros. No nos vamos sin remitiros a nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y nuestras redes sociales @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Will you fucking fight back?